Que venga aquí delante. Oramos primero. Señor, te damos gracias también porque nos provees de todo, pero también de alimento de tu palabra, Señor, y pedimos que tú dispongas nuestro corazón para que si tu palabra es abierta, nos hables y tengamos en el corazón el deseo de obedecerte. Señor, de amoldar nuestros pensamientos a tu palabra y no al mundo que nos presiona, ni a nuestros pensamientos ni juicios que son a veces parciales. Te ponemos delante de ti a Israel, que tú le dirijas y guardes. Y aunque no tenemos actividades de escuela dominical, Señor, seguimos rogándote por los pequeños de nuestra congregación, que tú les guardes y cuides en este tiempo, sea en campamentos, sea en familias, sea en vacaciones, para que en sus almas, Señor, nada pueda entrar que pueda sembrar la discordia, el mal o el dolor. Señor, cuídales. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. ¿Necesitas esto? Muy buenas. ¿Se me escucha, no? Bueno, lo dejo ahí. Ahí con la... Perfecto. Bueno, buenos días a todos. La verdad que, bueno, yo sé que últimamente estoy un poco... Me veis poquito. Pero bueno, gracias a Dios, pues estamos ya con el tema de los campamentos. La semana que viene ya el equipo de Palabra de Vida ya no estará por aquí por San Celoni hasta final del mes. Estaremos con todos los campamentos. La verdad que este año va a ser bastante interesante porque solo la primera semana tenemos alrededor de 300 personas. Así que va a ser una bendición para ellos y para nosotros será una bendición cuando veamos la semana acabar. No, bro. Cuando veamos, bueno, cuando estemos allí seguramente será una gran bendición el poder participar en una cosa así y ver cómo también los jóvenes tienen un deseo de salir, de alabar al Señor y también de invitar a sus amigos. Así que bueno, hoy en este día vamos a estar hablando sobre un tema que creo que para mí es importante también dejar remarcado y ahora que también para los jóvenes o para la gente que ya toma vacaciones para no olvidar nuestros objetivos con el Señor, ¿verdad? Pero bueno, antes de nada, quería daros una ilustración. Y esto es un joven, ¿vale? Para entrar en la ilustración, imaginaos a un chico joven, un chico que viene a la iglesia, que participa, y él quería acercarse más al Señor, ¿vale? Él quería acercarse mucho más al Señor y dijo, bueno, ¿cómo lo puedo hacer? Y dijo, bueno, yo mejor, pues voy, agarro una hoja y, bueno, voy a agarrar una de por aquí, y agarro una hoja y dice, oye, voy a escribir todas las cosas que yo puedo hacer por el Señor. Y empezó a escribir, y empezó a añadirlas, hasta que llegó un momento en el cual dijo, bueno, yo creo que ya he escrito suficiente. Y fue a su iglesia, lo puso sobre el altar y volvió a su casa. Pero no pudo dormir bien, no pudo dormir tranquilo. Se levantó a la mañana siguiente con una incomodidad, no sabía, y así que fue corriendo de nuevo al altar, agarró su hoja y dijo, no, aquí tengo que escribir más cosas, creo que tengo que escribir más cosas. Empezó a escribir, y dijo, ahora voy a ayudar a abuelitas a pasar la carretera, voy a hacer la compra a mi hermano en la iglesia. Y empezó a escribir, voy a leer más la Biblia, voy a hacer todos mis devocionales. Dijo, bueno, ya creo que sí, yo ya creo que sí. Y lo puso sobre el altar y volvió a su casa. Y otra vez dijo, no sé, y no pudo dormir tranquilo, se sentía que no podía acercarse tampoco mucho, no se sentía cerca del Señor, no se sentía cerca, dijo que no sabía. Así que fue otra vez al altar, pero esta vez no volvió a casa y volvió a escribir. Dijo, mira, fue a su líder de jóvenes, a su anciano, a su pastor, y dijo, oye, mira, que he escrito todas estas cosas y lo he puesto sobre el altar, se lo he puesto sobre el altar al Señor y no sé por qué no me siento cerca del Señor. Así que su responsable, su pastor, le dijo, mira, agarra otra hoja diferente y déjala en blanco. Uy, me tropiezo. Ay. Y déjala en blanco.
Pero esta vez solamente añade tu nombre. Añade tu nombre y déjalo sobre el altar. Y esto era lo que quería en esta mañana compartir. Vamos a hablar sobre un mensaje que lo he querido llamar mi todo. Ahí da la siguiente. Mi todo, la dificultad de lo simple. Mi todo, la dificultad de lo simple. Y creo que este primer punto en el que vamos a entrar es un punto en el que creo que yo ya lo he compartido varias veces. Siempre cuando comparto la palabra siempre me meto en este tema porque para mí es un tema importante, es un apartado importante. Y este primer punto que vamos a hablar es el quitar, ¿verdad? El siguiente, por favor. Vamos a hablar sobre el tema, otra vez, vamos a hablar sobre el tema de hablar sobre la confusión entre creer y seguir. Yo este tema creo que lo había escuchado más veces, más de mí cuando estaba compartiendo, pero es importante porque cuando nosotros vivimos a Jesús, lo vemos o a Dios, lo vemos de una manera de creer. Seguramente muchos amigos aquí, en San Celoni o en otros lugares, siempre nos dicen, no, pero si yo soy creyente, o no, yo creo en Dios, o cualquier cosa de ese tipo. Pero fijaos que muchas veces decimos, creo en Jesús, y ya lo llevamos como una cosa automática, o yo creo en Dios, o cuando nos preguntan, bueno, ¿tú eres cristiano? Dice, bueno, sí, soy creyente. Lo tenemos como una cosa automática, pero la cosa no es solamente en el creer, porque muchos pueden decir creo en Dios o creo en Jesús, pero a veces lo vemos como, pues no lo sé, como si estuviéramos viendo la televisión. No lo vemos muchas veces hasta nos quedamos dormidos y cuando nos llega alguien a agarrar el mando y dice, no, yo estaba viendo el canal, ¿para qué lo quitas? O sea, vivimos a Jesús como si fuera una cosa que estamos ahí viendo, que está ahí, pero no le seguimos. No seguimos a Jesús, no seguimos al Creador. Y es importante tener eso, porque Jesús tenía que decirle a sus discípulos, déjalo todo y sígueme. Y esta es la cosa importante en el cual tenemos que tener en cuenta en cuanto al creer y al seguir. Porque nosotros podemos decir que creemos en Jesús, dale al siguiente por favor, podemos decir que creemos a Jesús, pero eso requiere que le sigas. O directamente, y lo voy a decir así de claro, directamente no crees en Jesús. Así que decir que crees en Dios, decir que crees en Jesús, requiere un seguimiento de primera mano. Requiere un seguimiento, un dejarlo todo de primera mano, porque si no, en realidad, por mucho que te engañes o nos autoengañemos, no creemos. Porque podemos tenerlo de una manera automática o cuando nos preguntan, oye, ¿tú crees? Tú dices, bueno, sí creo. Pero en realidad crees cuando te preguntan, no en tu día a día. Crees cuando te preguntan o crees cuando te vienen malas situaciones. Creemos cuando nos vienen las dificultades, pero no creemos cuando nos levantamos, cuando estamos recién levantados, o no creemos cuando estamos alegres con amigos. Y esa es la cosa importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y lo voy a volver a repetir. Si decimos que creemos en Jesús, pero no le seguimos, lo que estamos haciendo es solamente vaciar el significado de la palabra creer. Lo voy a repetir. Si decimos que creemos en Jesús, pero no le seguimos, estamos solamente estamos vaciando el significado de la palabra creer. Y podéis estar de acuerdo conmigo o no. Me da exactamente igual. A mí lo que me importa es lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que tener un seguimiento en Jesús. Tenemos que tener un día a día. Y yo me añado, no estoy hablando a vosotros solamente. Yo estando aquí he sido el primero el cual me he dicho, Irra, ¿estás siguiendo a Jesús? Irra, ¿por qué hoy no has pasado el tiempo necesario con el Señor?
Porque nosotros de esta creencia, en el momento que nosotros damos el paso de fe, requiere que nosotros sigamos a Jesús. Déjalo todo y sígueme. Y es importante tener en cuenta eso, porque tu falta de seguimiento revela, nuestra falta de seguimiento revela nuestra falta de creencia. Y ser un discípulo de Jesucristo no es solamente que creemos en Él, y no solamente que creamos en Él, sino que le demos todo, y todo fuera de eso no es bíblico. Porque Jesús no dice, dame una parte de ti, o Jesús no dice solamente, dame tus males, no, dice, dámelo todo de ti, da tu vida. Si proclama con tu boca que Cristo es tu Señor y Salvador, serás salvo. Si Él es el único que te puede salvar, Él es el único que te puede quitar los pecados, Él es el único que te puede convertir de muerte a vida, Él es tu todo. Así que si nos llamamos cristianos y nos hacemos llamar la sal del mundo, que eso es la cosa, nosotros somos la sal, pero no predicamos ni compartimos el Evangelio con nadie, somos una sal sin sabor, una sal que no sala, una sal inútil. Porque ¿quién querría tener en su armario de la cocina una sal que cuando tú la pones en la carne no sala? Ninguno. Yo lo primero que haría es tirarla, iría al Mercadona y compraría otra. Y esa es la cosa. No seamos sales inútiles. Así que pasemos al siguiente punto, por favor. Antes de entrar en el tema de la sal, en el tema de ser una sal o una luz en el mundo, tenemos que comprender, tenemos que comprender el evangelismo y su significado en nuestra vida, pero no solamente el evangelismo, el acto, sino el evangelio. Porque antes del evangelismo entra el evangelio, el acto que Jesús hizo en el mundo para que nosotros pudiéramos tener y pudiéramos estar enfrente del Señor Jesús, cuando estemos allí enfrente de la presencia del Señor. Así que hay que comprender no solamente el evangelismo, que es el acto, sino también el evangelio. Y nosotros, bueno, tanto Uri o Dani, que fuimos al Instituto Bíblico, teníamos un profesor que siempre nos decía, el evangelio es una cosa muy simple. El evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó de la muerte al tercer día. Si tú quieres saber lo que es el evangelio, esa es la frase creo que más sencilla que podemos tener. Cristo murió por nuestros pecados y resucitó de la muerte al tercer día. Pero fijaos la profundidad que tiene esta frase. Esta frase no se queda ahí. Tiene mucho más. Así que bueno, he querido dividir un poco en cinco puntos lo que podría ser el evangelismo, combinándolo con el evangelio. Así que vamos a ir al Salmo 105. Vamos a estar, hoy he querido hacer un estudio no de un solo pasaje, sino de, bueno, combinación de varios, pero creo que es importante porque este tema es una cosa que abarca en toda la palabra de Dios. También tenemos que entender de que Jesús está en cada pasaje. Eso es importante tener en cuenta. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Jesús está en medio. Y esa es la palabra poderosa. Esa es la palabra poderosa de Dios. Yo, por ejemplo, esta semana estaba haciendo la meditación ahí con Luisa, mi pareja, y estábamos hablando sobre Oseas. Y fijaos, o sea, hablábamos y siempre en todos los pasajes íbamos a Jesús, hablando sobre el reino de David, hablando sobre todo eso. Cualquier cosa que nosotros veamos en la palabra, todo guía a Jesús. Y eso es el hecho de que nosotros tenemos que dar nuestro todo, porque todo es Jesús. Así que, primer punto, por el tema del evangelismo. Salmo 105, 1 y 2 dice: alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Y fijaos que el primer punto es
poner a Dios por encima de las naciones. ¿Por qué? Porque a lo largo del Antiguo Testamento, a lo largo de todo el Antiguo Testamento, vemos de que Dios tiene una lucha constante con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel, diciendo, yo soy el Dios sobre todo. Fijaos en la situación en la que estaba cuando estaban con Jeremías, ya cuando estamos estudiando en los martes con Deuteronomio, la lucha constante que estaba teniendo Moisés con el pueblo. Dios tenía una lucha constante de decir, yo estoy por encima de otros dioses paganos. Él creó una nación con la intención de que la gente hiciera su nombre conocido por encima de los demás. Y compartir las buenas obras que Dios había hecho con el pueblo de Dios en Egipto, con todo lo que Dios estaba haciendo y lo que iba a hacer y las promesas que iba a cumplir. Así que en nuestra vida, en el Evangelio, cuando nosotros tenemos que comprender el Evangelio, tenemos que el primer punto es comprender de que Dios está por encima de las naciones, está por encima de ti, por encima de mí y por encima de todo. Por encima de cualquier situación en nuestra vida. Si nos viene un compañero de trabajo o un compañero de clase, cualquier cosa, si él te dice, bueno, tú eres creyente y tú dices, no, ahí ya no estás poniendo a Dios por encima de todo. Si a ti te da vergüenza el admitir de que tú has dado tu vida al Señor o que a ti te da vergüenza compartir del Señor, ya estás poniendo a Dios por debajo de tu vergüenza. De nuestra vergüenza. Y yo me añado, he tenido situaciones en las cuales he dicho, mira, mejor me callo. Pero Dios está por encima de las naciones. Y ese es el primer punto en el entender el Evangelio. Dios está por encima de todo. Segundo punto. El evangelismo o el Evangelio, para que también lo tengáis en cuenta, lo estoy repitiendo para que podamos entenderlo bien, es una obra de sabios. Fijaos en Proverbios 11:30, que dice, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Fíjate que estamos en el Antiguo Testamento, y cuando habla sobre ganar almas, lo que está diciendo es guiar a aquellos al camino, desde el camino de la perdición hasta el camino de la sabiduría. Cuando estamos compartiendo sobre la sabiduría, sobre ser sabio, es para ser guiados hacia la presencia de Dios, el Todopoderoso, el que lo sabe todo. Pero también si consideramos el contexto de que todo va guiado hacia Jesucristo, y todo lo que Cristo hizo en la tierra, sinceramente el fruto del justo, el fruto de aquel justo, de aquel sabio, es salvar vidas. Estamos literalmente salvando vidas. Cuando compartimos sobre el Evangelio, cuando alguien nos comparte el Evangelio a nosotros, lo que nos está diciendo es, oye, despierta, que vas a morir. Cuando nosotros aceptamos el Evangelio en nuestro corazón, estamos diciendo, Señor, quiero que me salves de la eternidad en el infierno. Quiero que me salves porque tú eres el único que me puede guiar hacia la salvación. Y cuando nosotros compartimos el Evangelio con alguien, lo que le estamos diciendo es, oye, quiero salvar tu vida. Oye, te amo, te aprecio y me daría pena verte en una eternidad de sufrimiento. Así que cuando nosotros estamos compartiendo lo que Cristo hizo, cuando nosotros estamos haciendo un fruto del justo y ganar almas, estamos siendo sabios, justos. Estamos haciendo aquello que el Señor nos pidió. Cuando no comprendemos, cuando no queremos ver o nos cuesta ver el llamado, cuando nos preguntamos, bueno, Señor, ¿qué llamado me has puesto? ¿Me has llamado a predicar en frente de 5,000 personas o me has llamado a limpiar el suelo de la iglesia? Mira, lo primero que el Señor te está llamando a hacer es ganar almas. Una de las primeras cosas que el Señor te está llamando a hacer es ganar almas. Las cosas, los actos, lo que viene luego es lo que viene después del acto de fe.
Es lo que se añade al momento de tener fe. Son actos necesarios. Cada uno se desarrollará en sus dones en la iglesia. La iglesia trabajará para que esa persona pueda ver sus dones, pueda desarrollarlos, pueda verse capaz de poder servir en la iglesia. Pero tu primer llamado, antes de que ocurra todo esto, antes de que la iglesia te diga, mira, pues puedes ir por este lado, por este otro, tú ya sabes, tú ya de por sí tienes que conocer y reconocer de que al ser salvo tienes que alcanzar almas para Cristo. Y eso es lo más importante, y es a veces que algo que no comprendemos, no llegamos a comprender, o nos cuesta, o porque simplemente no nos lo han explicado. A mí me pasó, yo no lo sabía, y hasta que no lo leí, no me dijeron, oye, mira, pero fíjate, Hechos 1:8, lo dice. Y más adelante lo veremos en el punto 5, pero vámonos al tercer punto, El evangelio, el evangelismo es simplemente decir lo que Dios ha hecho. No tenemos que buscar una complicación más grande cuando compartimos el evangelio con alguien. No tenemos que desarrollar una cosa más grande o crear una historia súper grande, porque ahora estamos en una sociedad la cual quiere... Vamos a hacer algo más grande y después de este año tenemos que hacerlo mucho más grande y mucho más grande. No intentemos desarrollar el evangelio más y más y más y crear cosas nuevas porque ya está todo escrito. El compartir el evangelio ya es suficiente, la palabra es suficiente. No creemos nuevas cosas más grandes, que sí podemos crear eventos o podemos crear maneras nuevas. ¿Por qué? Porque la sociedad va cambiando, pero no inventemos un mensaje nuevo. No inventemos el mensaje, solo cambiemos la manera. ¿Por qué? Porque a veces estamos intentando compartir cosas, vemos en la sociedad que intentan nuevas maneras de compartir el evangelio que a mí me dan pena, por no decir otra cosa. Porque me da impotencia y me da rabia ver de que solo comparten que Dios es amor, Dios es todo flores, Dios es todo mariposas, pero también Dios es fuego consumidor. O personas que comparten de que Dios es fuego consumidor y que es todo condena, pero no comparten el gran amor que tiene Dios por nosotros. Se quedan con una parte y tenemos que comprender de que ya está todo escrito. Ya está todo escrito, no tenemos que inventar nada más y decirle simplemente lo que Dios ha hecho. Dice, y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras. Recordad que su nombre es engrandecido. Ya en el momento de Isaías, ellos ya sabían lo que Dios había hecho y le estaban diciendo, oye, Dios nos ha sacado de Egipto, Dios nos ha salvado de las manos del faraón, Dios nos ha... Y ellos lo único que hacían, los judíos, si te fijas, solo comparten. Ellos querían en esos momentos compartir de lo que Dios había hecho. Y nosotros también tenemos que hacerlo. Punto 4. El Evangelio apunta a la única fuente de salvación. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la única fuente de salvación, no hay otra. No hay otra fuente de salvación. Tenemos que comprender de que Jesús es la única fuente de salvación. Su obra en la cruz es la única fuente de salvación. No busquemos otra manera de ser salvos. No busquemos otra manera de ser salvos. No busquemos a través de hacer cosas mejores o decir que tú puedes superarte a ti mismo o que vas a... No intentes animarte o no intentes motivarte por tus propios medios a que vas a tener una eternidad buena porque tú estás cambiando cosas en tu vida a ti mismo sin dejar a Jesús trabajar en eso. Porque la única fuente de salvación, el único que puede darte ese cambio es el Espíritu Santo en tu vida una vez que tú digas que el Señor es tu Salvador. Yo sé que estoy yendo intenso, yo estoy yendo con todo, pero es que es simplemente la dificultad de la simpleza de Jesús. Es difícil a veces comprender esto, pero Jesús nos lo dejó muy claro en su palabra. Es simple, simplemente comprendiendo de que Jesús es la única fuente de salvación.
pero es difícil dejarlo todo. Y punto número 5, antes de pasar al tercer punto principal, este es el quinto subpunto, dice, el evangelio, el evangelismo es una responsabilidad dada por Dios. Y aquí es donde estaba yo con el segundo punto, que ahí me he parado un poco, porque quería llegar a este punto. Vámonos a Hechos 1.8, que dice Hechos 1.8. Es muy sencillo y creo que a mí me pasó de que en el momento yo no comprendía, no sabía cuál era mi llamado. Ahí cuando yo me preguntaba mi llamado, cuando era adolescente, decía, bueno, Señor, ¿qué es lo que tú quieres en mi vida? Me llegó una persona y me dijo, mira, vale, mientras se está desarrollando esto, date cuenta de que el Señor ya te ha dicho una cosa que tienes que hacer. ¿Qué dice Hechos 1.8? Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Qué maravilloso es poder compartir las buenas noticias y ver una persona que era perdida, que estaba perdida en el mundo y ser completamente salva por nuestro Señor y Salvador. Es esto lo que tenemos que comprender. Si tú quieres saber qué es lo que quiere el Señor para tu vida, si tú hoy mismo te sientes en un tiempo que estás perdido o que estás confuso o que no sabes, el Señor lo que quiere de ti es que te acerques más a Él, que comprendas más de Él, que le ames cada día más, que comprendas más de su palabra. Pero si quieres saber algo que hacer con las manos o que hacer con los pies o con tus extremidades, es que andes, que salgas y que compartas, que uses tu boca para compartir del Evangelio de Dios con aquellos que no le conocen, que vayas y le des un abrazo a aquel hermano o hermana o a aquella persona que tú sepas que esté pasando por un mal momento y después compartas del amor de Cristo. Eso es lo que el Señor quiere de ti, lo que quiere de mí, lo que quiere de cada uno de aquellos que han dado su vida al Señor. Eso es lo que quiere, eso es lo que el Señor quiere, que disfrutemos de la creación, que disfrutemos de este tiempo, ahora que llega el veranito, que disfrutemos en la playa, que pasemos un buen tiempo, pero que no perdamos nuestra responsabilidad. El Señor quiere que descanses, que pases ese tiempo. ¿Para qué? Para que vuelvas a la acción, para que puedas compartir, para que puedas salir y decir cuán bueno es nuestro Señor a todo el mundo. Y yo sé que va a haber cosas en nuestra vida que no nos van a gustar, otras que nos van a gustar un poco más, pero fijaos en Proverbios 9, 8 y 9, dice Proverbios 9, 8 y 9, para aquellos que estén buscando. Voy a dejar un tiempito. Proverbios 9, 8 y 9. Dice así. Dice, no reprendas al insolente para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. No seamos como aquellos cerdos a que le tiraban perlas. Aprendamos a agarrar esas perlas que el Señor nos da y usarlas para su gloria. Yo me meto y me incluyo en ser una de esas personas que a veces reciben bendición y por causa de mi orgullo, de mi ego, de mis cosas, no le dejo al Señor obrar. Y no pongas a Satanás, y lo digo muy claro, no uses a Satanás como excusa, porque muchas veces decimos, no, es que el diablo está trabajando, que sí, está trabajando, pero es que tú te lo pones fácil. Tenemos una libertad en el Señor, una libertad que es una bendición. Tenemos una libertad que el Señor nos da de elegir. Pero muchas veces decimos, no, es que Satanás me ha tentado y yo... Vale, muy bien, pero el que ha caído eres tú.
Y el poder del Espíritu Santo es el que nos levanta. El poder del Señor es el que nos levanta, nos sube y nos hace estar en un sitio que no nos merecemos. El único que nos puede salvar es el Señor Jesús. Y la cosa es que vivimos con una... Yo, gracias a Dios, agradezco por esta iglesia, tenemos una buena teología, pero hay muchas iglesias que se dejan llevar por el sentimentalismo. Ahora mismo en internet vemos muchas predicaciones que son puramente sentimentales. Y que dicen, no, fuera Satanás en el nombre del Señor. Vale, muy bien, pero ¿qué base bíblica estamos usando? ¿Qué base bíblica estamos teniendo? Nosotros mismos, no estoy hablando de esas personas, estoy hablando de nosotros mismos. ¿Qué base bíblica estamos teniendo nosotros para poder saber y tener una apología bíblica? Y hay que comprender de que, y yo lo sé, de que nos van a decir cosas, y aquí es donde quiero llegar. Nos van a decir muchas cosas, y en este pasaje, en Proverbios 9, 8 y 9, habla de eso. Dice, da al sabio y será más sabio. Hemos comprendido de que aquel que es sabio, aquel que es justo, acorde al Antiguo Testamento, es aquel que está yendo en los caminos del Señor, en el camino de Jehová. Si nosotros estamos yendo en el camino del Señor y nos dicen algo, si una persona nos llama la atención, nos da de la palabra de Dios, si nosotros de verdad comprendemos y con humillación, con humildad, vamos delante del Señor, ¿qué va a pasar? Que nos van a enseñar, nos enseñarán y aumentará nuestro saber, aumentará nuestro conocimiento y seremos más sabios. Fijaos lo interesante de que aquí está hablando sobre sabiduría, pero también lo que está hablando es de tu vida personal, tu corazón. Habla sobre no solamente el conocimiento, habla sobre el hecho de nosotros saber cómo continuar una vida ejemplar. Y es importante tener esa humildad para cuando el Señor nos hable, porque cuando nos está diciendo, oye, Irra, tienes que levantarte de la silla y compartir. Oye, Irra, tienes que levantarte de la silla y hacer algo más. Oye, cuando el Señor nos llama la atención, tenemos que hacer eso, como dice en Proverbios 9, que el Señor nos hable y que seamos más sabios, que nos enseñe y que aumente nuestro saber. Que cuando el Señor nos llame la atención, cuando el Señor nos anime, eso nos haga querer tener más del Señor, nos haga querer crecer más en el Señor. Y en otro momento en el cual nos amoneste, nos exhorte, digamos, es verdad, no lo he hecho bien. Pero yo sé que tú, Señor, me vas a sostener. Yo sé que tú, Señor, me vas a aguantar. Yo sé que tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo me hará darme cuenta de los fallos que tengo, desde que me levanto hasta que me acuesto. Y tercer punto, y ahora vamos con este tercer punto, que es lo que hablaba al principio, ser una sal que conoce el sabor de la sal. Fijaos qué interesante, porque no es solamente el que no salemos, sino que sepamos el sabor que tiene la sal. En esta metáfora lo que quiero decir y lo que quiero que comprendamos es que para tú poder ser una sal, has tenido que saborear el amor del Señor. Para tú ser una sal, tienes que haber saboreado la sal del Señor. El amor del Señor, el acto que ha tenido Jesús en tu vida. Y esto es lo importante, tenemos que comprender que no es solamente que yo acepte a Cristo y sentarnos y decir, ¡ah, qué bien! ¡Qué alegría! ¡Soy salvo! ¡Aquí me quedo! No es solamente eso, el Evangelio está hecho para compartirse. Es como el mate para los argentinos, ¿no? El mate está hecho para compartirse. El fuet también, bueno, el fuet depende, que se lo coma con la boca ya ese no se comparte. Pero entendamos, el Evangelio está hecho para compartirse. Es como una, no sé, creo que la mejor metáfora es la barbacoa. Yo la barbacoa no la hago solo. La barbacoa está para compartirse, para estar con amigos, pues igual el Evangelio.
El Evangelio está hecho para que sea enviado al mundo, para que sea enviado con amor, para que sea usado por Cristo para las buenas noticias, para que podamos tener un corazón abierto, para que podamos ser hermanos y hermanas en Cristo, que sepamos como sepa el sabor del Señor, y como ya sabemos cómo sabe el Señor, vemos a nuestro hermano y le abrazamos porque decimos, sabes, comprendes lo mismo que yo. Porque ¿qué ocurre cuando salimos por esta puerta? Compartimos del amor del Señor y nos dicen, pues yo soy agnóstico, pues yo no creo. Tú a esa persona no le puedes abrazar y decirle, hermano, fijaos la bendición que tenemos de estar aquí, que yo puedo ir a Eric, que puedo ir a Samuel, que puedo ir a cualquier persona de aquí y decirle, te amo en el amor del Señor, y puedo darle un abrazo porque comprendemos el sabor que tiene la sal. Sabemos ese sabor tan intenso que tiene el Señor Jesús en nuestra vida. Porque, y esto también es importante, en Mateo 15, 18. Fijaos que lo que sale de nuestra boca sale de nuestro corazón. Lo que sale de nuestra boca sale de nuestro corazón. Y cuando nuestro corazón sale, te amo. Cuando nuestro corazón sale, Dios te bendiga. Cuando nuestro corazón sale, cuando de nuestra boca sale, el Señor te ama. Eso es lo que está en nuestro corazón. Porque comprendemos que el amor del Señor es lo más intenso, es lo que tenemos ferviente. Somos libres de pecado. Dios nos protegerá de cualquier adversidad. Y lo que quiere el Señor que hagamos es que lo compartamos. Que compartamos su palabra. Primera de Corintios, vamos a Primera de Corintios. Ahí está, gracias. Primera de Corintios 15, 57. Primera de Corintios 15, 57. Dice así. Primera de Corintios 15, 57. Y por aquí. Dice así. Pero gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a 2 de Corintios 3, 18, que dice, por lo tanto, todos nosotros contemplando a cara descubierta la gloria del Señor, como reflejada en un espejo, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu del Señor. No dice por la acción de nuestro propio ser. No dice porque tú eres tu propio jefe. No dice porque tú eres tú eres la mejor imagen de ti. No, dice de gloria en gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu Santo. Por la acción del Espíritu Santo. Gracias a Dios somos libres. Y es así. Gracias a Dios somos libres. Somos libres de pecado en el momento que nosotros damos nuestra vida a Él. Somos libres de compartir, porque tenemos la bendición de poder compartir el Evangelio aquí. Hay otros lugares que no tienen esa libertad. Somos libres de poder reflejar ese amor. Y te digo, nuestra energía, nuestra fuerza viene a través del Espíritu Santo. Esas ganas, esa cosa ferviente que sale, no sale porque nosotros somos buenos, sale porque el Espíritu Santo está en nosotros. Y no sale solo porque creemos en Jesús, pero porque le seguimos en nuestro día a día. Y dentro de ti tienes el poder de decidir. Dios nos ha dado eso. Dios nos ha dado el poder de decidir, la libertad de evitar las tentaciones que Satanás quiere que tú agarres. Ahí es donde yo llegaba en el momento de antes, cuando decía que usamos a Satanás como excusa, pero no quiero dejarlo ahí solamente, sino que también podamos comprender de que podemos caer. Pero lo mejor es ganar batallas. Ganar batallas. Que muchas veces no las ganamos, y yo el primero. No ganamos batallas, pero tenemos el Espíritu Santo, y esa es la motivación.
vámonos al siguiente slide, por favor, la siguiente diapositiva. Romanos 6, 12 al 14. Romanos 6, 12 al 14. Romanos 6, 12 al 14, el anterior. Ay, gracias. Romanos 6, 12 al 14. Dice, por lo tanto, que el pecado no reine en vuestro cuerpo mortal, para obedecerlo en sus malos deseos. Tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Fijaos lo que está diciendo aquí. Está diciendo, cuando venga Satanás, cuando venga la tentación, no le presentéis vuestros cuerpos como algo fácil, como algo sencillo, como algo que él diga, hey, mira, otra vez está aquí, sino que lo presentemos a Dios diciendo, Señor, yo sé que no puedo. Yo sé que esta debilidad, Satanás sabe que esta es mi gran debilidad, que aquí, por este lado voy a caer, pero que se lo presentemos al Dios vivo de entre los muertos y presentemos vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y el versículo 14, porque el pecado ya no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios. Y es eso, que el teléfono suena. El teléfono de Satanás suena. Cuando Satanás quiere que cojamos el teléfono, nos va a hacer agarrarlo. Pero que nosotros le digamos, mi Dios, el Espíritu Santo es más poderoso y ese teléfono, esa llamada no la voy a agarrar. Y es importante comprender eso y yendo ya para el último punto. Conociendo su llamado. Conociendo su llamado. Vámonos a la pregunta, por favor, la siguiente. ¿Qué es el discipulado? ¿Qué es el discípulo? Es más, el hecho del discipulado. En la iglesia de The Village Church de Matt Chandler, si sabéis inglés, ahora Paulina que lo va a saber increíblemente bien cuando se vaya para allá, te recomiendo escucharlo. Matt Chandler decía en su mensaje, el discipulado es el proceso de dedicarse a un maestro para aprender y ser más como ellos. Para los cristianos, esto se refiere al proceso de enseñar sobre Jesús en las Escrituras y seguir su ejemplo en obediencia a través del poder del Espíritu Santo. Lo que quiere decir aquí es que para hacer un discipulado tenemos que tener un maestro. Para poder, antes de hacer un discipulado, tenemos que ser discípulos. Tenemos que tener un maestro, aprender y ser más como ese maestro. Nuestro maestro es Jesús. Y si nosotros no somos discípulos, si nosotros no estamos aprendiendo de Jesús o hacemos el esfuerzo, no el deseo, porque puedes desear muchas cosas, pero no hacerlas, porque eso también es la cosa importante. Muchas veces nosotros queremos ser millonarios, pero no hacemos el esfuerzo. Bueno, yo por ejemplo. Pero no, ya entrando en cosas serias, tenemos el deseo, yo qué sé, podemos desear comer hoy algo, o podemos desear hoy ir a la playa. Pero si tú no haces el esfuerzo de agarrar la toalla, de prepararlo todo, para los que tengan niños, hacer todo el lío, el cubito, la palita, y ir para la playa, no vais a ir a la playa. Pues lo mismo, tú puedes tener mucho deseo de ir a Jesús, tú puedes tener mucho deseo de saber más de la palabra, y en mi situación me pasa, porque yo me veo a veces en situaciones que yo veo que estoy con personas que saben mucho de la palabra, y yo veo y digo, yo quiero ser como ellos, yo quiero saber lo mismo que ellos. Tengo ese deseo de saber más del Señor, pero si yo entre la semana no he abierto la palabra, no he hecho el esfuerzo de comprender qué es lo que el Señor habla en su palabra, no voy a saber más. Así que nosotros tenemos que aprender y ser más como Jesús. Y fijaos, ¿cuál es nuestro otro llamado aparte del evangelismo? En Mateo 28, si vamos todos a Mateo 28, creo que es un pasaje que más de uno ya nos lo sabemos bastante bien, pero es importante remarcarlo. Mateo 28, 19 y 20, los dos últimos versículos de Mateo.
Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñadles a guardar todas las cosas que os he mandado. Sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Fijaos la importancia, la importancia del discipulado, la importancia del ser más como Jesús, porque tenemos muchas personas, amigos, hermanos en la iglesia, que no están ni siquiera abiertos a más y más cosas espirituales, más cosas profundas, que no quieren saber más de Cristo en algunos casos. Pero nuestra meta, nuestro objetivo es animarlos, darles ese apoyo que necesitan para conocer más a Jesús. Y te digo, y ya por último, si tú dices que no tienes ese llamado a compartir el Evangelio, que no tienes el llamado a hacer discípulos, o que no tienes el llamado a discipular porque a mí no se me da bien o me da cosa, te digo, vale, no tienes el llamado, pero tienes la responsabilidad. Tú puedes decir que no tienes el llamado, te puedes hacer todas las excusas que tú quieres, pero nosotros tenemos la responsabilidad, la obligación de el evangelizar, del discipular con gozo, con alegría de lo que el Señor ha hecho por nosotros y ayudar a los demás a acercarse más a la presencia del Señor. Y la cosa es esta, de que para poder nosotros comprender lo que el Señor quiere, primero tenemos que darlo todo. Primero tenemos que darlo todo. Es tan simple como eso. Comprendamos la simpleza que es darlo todo, pero no voy a quitar el hecho de que es difícil. Y por eso el título de este mensaje es así. Ni todo, la dificultad de lo simple. Seamos sabios, seamos justos delante del Señor, pero démoslo todo al Señor porque Él todo se lo merece y Él todo nos lo da. Así que creo que lo mínimo a aquel que lo ha dado todo por nosotros, lo mínimo es darlo todo. Así que oremos. Señor y Padre, muchas gracias por este día. Gracias, Señor, por ese amor incondicional, por todo lo que tú haces por nosotros. Porque tú, Señor, te has sacrificado. Porque tú, Señor, nos has llamado, nos has mostrado en tu palabra qué es lo que tú quieres en nuestra vida. Gracias, Señor, porque tú eres único. Porque ninguna otra religión que vemos tiene un mensaje tan claro, tan amoroso y tan poderoso como el que Dios mismo se humille ante el pueblo para ser sacrificado, para morir en dolor, en sufrimiento, derramar sangre, morir en la cruz, pero todo por nosotros, todo para que podamos cumplir esa profecía, para que se pueda cumplir tu propósito y para que, Señor, nosotros sin merecerlo podamos tener una salvación eterna. Gracias por todo, Señor, gracias porque tú nos lo has mostrado claro en tu palabra y te amamos por todo lo que tú vas a hacer en todos estos días y por todo lo que tú haces en la iglesia aquí en San Celoni, Señor. Gracias por todo, Padre. En tu nombre, amén.